Las opiniones presentadas en este programa son expresión libre de quien las expone y surgen al aceptar la invitación del equipo de dirección y producción. En ningún momento comprometen el pensamiento ni la línea editorial de Teleantioquia. José Obdulio, ¿cómo estás? Vamos, yo estoy muy optimista de cómo salgo de este programa, porque es un tema que me apasiona, estoy enredado completamente, se lo estoy recomendando a todo el mundo y ya veo por el diálogo inicial que hemos tenido y por el guión que nos hizo Adriana que aquí va a haber mucha respuesta. Es el tema de moda, entonces eso nos alegra porque es el tema de moda. A mí me alegra, pero... tema de moda podría ser, por ejemplo, unos zapatos. No hay nada más de moda, no hay unos zapatos... un salto de la humanidad. Claro, pero ese es el tema, pero a mí lo que me alegra de esta conversación es que vamos a derrumbar mitos, que vamos a explicar muy bien qué es y de dónde, porque hay mucha cosa que se especula y lo que más me alegra es que vamos a aclarar. Entonces a ti te emociona una cosa, a mí me emociona otra. Y me emociona que el hombre sabe, porque es que también que nos traigas pues un personaje aquí a gaguear, muy aburrido. No trajemos a nadie a gaguear. Este es José Betancourt, director del nodo de AFIT. Es un ingeniero de sistemas, ya él nos va a contar. Muy bienvenido. No, un gusto estar aquí con ustedes y también con mucha expectativa, José, de Mirar y María, pues esto sí, es el tema de moda, José, la verdad, es el tema de moda, pero no es una moda pasajera. O sea, no es como decir, ¿sabes qué es la moda del color de los zapatos? El llamado suficientemente intelectual trata de enmarcar las cosas. Yo te lo enmarco en el libro de Nexus. Nexus Harari le pegó una estudiada al tema y lo ubicó, no sé, seguramente ya lo habrás leído, te lo han contado. Lo ubicó como, dijéramos, en los sistemas de información y además los trae desde la de piedra hasta, digamos, por ejemplo, la Inquisición o la persecución de brujas. Y entonces lo ubica muy bien como un salto de la humanidad. Exagero. No, hay mucha gente que habla que esto es como, o sea, si vos miras todas las innovaciones que hemos hecho, que esto es como la llegada del fuego, porque cuando llegó el fuego cambiamos la forma en la que vivíamos, o sea, cambiamos la forma en la que comíamos, cambiamos la forma en la que nos agrupábamos, dejamos de ser nómadas porque entonces vos ya podías no tener que correrle a las estaciones. ¿Por qué la Tierra del Fuego se llama Tierra del Fuego? Abajo. Porque ellos la conservaban, no la sabían hacer. Les parecía imposible, entonces la conservaban allá en esas tierras horribles de la Patagonia, en la Antártida, y mantenían el fuego vivo. Y entonces eran regados por la costa. Y los primeros que fueron los que hicieron el examen fueron unos señores que iban en un barco muy famoso porque ahí iba Darwin. Y ellos observaron ese hecho. Patagonia porque eran de pies muy grandes, los indígenas de esa zona, y Tierra del Fuego porque mantenían el fuego, no lo hacían, Bueno, seguí, perdón. Empecemos a dar un poquito de contexto de quién es José Betancourt, cómo llega a ese nodo, a ser director de ese nodo, ingeniero de sistemas, pero ha emprendido, ha estado en tecnología toda la vida. Un poquito ese recorrido también que te ha dado elementos para hoy pues estar donde estás y sobre todo pues para que conversemos sobre inteligencia artificial, que es el tema de moda, y que le queremos sacar toda la punta del mundo. Sí, yo me considero una persona muy de buenas, porque cuando estuve en primer semestre en EAFIT, yo soy afitense, llegó el Internet a Colombia. Entonces, para los que nos estén viendo, lo pueden consultar en Wikipedia, para no decir que tan viejo estoy, José. No, pero año del... 1994. Que llegó el Internet a Colombia entre la Universidad de los Andes y EAFIT. A Colombia, acordate, sí, que era... Por ahí arrancamos... Era el .co. Sí, un poquito antes de que tuviéramos el .co como marca divertida, después que se vino. Pero ahí tuve la posibilidad en los primeros semestres de ver esto, cómo se come, qué pasa. Entonces participé en los primeros proyectos de páginas web, de ese mundo digital como tal. Y después, cuando llegó, por ejemplo, Apple con el App Store
hice la primera aplicación colombiana que estuvo en el App Store con otros 2 amigos. ¿De que qué? nos lanzamos, no, eso es un jueguito de póker, pues una bobada. Ah, ¿hiciste un juego? Hicimos un juego, la ok. primera vez un juego sencillito. Nosotros Y era estuvimos... para vender. Pero Ok. gratis. No, era, Ahora era, podían- era gratis porque nosotros salimos, o sea, la tienda de Apple salió con 500 aplicaciones, nosotros salimos la semana que sigue, la semana siguiente, fue la primera app colombiana. estaría entonces nos multimillonario. ¿Cómo? Sí, hoy No en día, sabemos. no, que vieras que recibíamos Usted correos no de un sabe montón que de la gente. primera gran millonada de Elon Musk fue eso. Una app. Que eso es lo Apps. que hoy sería Compaq, ¿cierto? No, era otra startup que la compró Compaq, pero sí, Y la fue vendió las en primeras. 300 millones, pero en pelado. Sí, y de ahí fue que se unió a la gente de PayPal, donde es Que seguí, perdona. la mafia de PayPal en ese lado. Pero sí, pero esa es la oportunidad. No, era un jueguito de póker muy sencillo, pero nos dio la idea para mostrar y después hicimos una calculadora que hoy sigue siendo la app más exitosa en el App Store hecha por colombianos. Guau. Porque como calculadora la usan en todas partes del mundo, cada 3 meses entra alguien a descargarla de nuevo y demás, pero es gratuita también, tampoco es por uno taparse O sea, plata, siguen siendo ustedes los dueños, los que Sí. actualizan. Sí, pero eso es amor al arte, pues realmente. Seguí pero pues está bien. contando. Pero primera gran novedad, espectacular. 1994 apenas. La primera, el 94, el sí. Imagínate. Después en el nosotros- 2008, que fue yo el hacía tema de del pronto como start. de la década del 80 y estás diciendo que entró fue en el 1994 A Colombia el internet, Colombia sí. el internet. Pues Jóvenes, tuvimos muchachos, otras miren, redes, pues. la cosa tan impresionante. En 1994 comenzó el internet en Colombia, que eso hay muy poquito. Sí, es que no es, Dale, pues. es que no es tan, o sea, esto va muy exponencial ya Eso, a donde estamos realmente. Y ya después de eso, bueno, estuve trabajando haciendo más temas de transformación digital y llevando las empresas a la nube y otros temas y jugando con inteligencia artificial antes de este boom que nos pone ChatGPT pues en Y siempre noviembre. en Neafit, o estuviste en No, otras empresas. yo estuve en una empresa que se llama Software One, pues antiguamente llamaba Intergroup, era la empresa de software más grande del país en su momento, y después la compró una multinacional sueca. ¿Y se ustedes llama lo Software One. veían venir este tema? Nosotros, este tema sí, nosotros creamos un robotcito lo más de interesante con... Perdón, ¿cuál decís? ¿Este tema es cuál? Inteligencia artificial, Ah, ¿cómo sí, se está dando? O sea, si porque lo Internet- visualizaban, no, internet no, Contá. Ah, no, sí, en Internet. Sí, no, nosotros tuvimos acceso a la tecnología de la gente de OpenAI, que son los que hacen ChatGPT, antes de pandemia, y estuvimos jugando, hicimos un robot para talento humano. Todas esas preguntas malucas que uno quiere hacerle a la empresa, de si cómo renuncio y demás, porque la gente no le hace la pregunta a los de talento humano, porque ellos mismos se hacen un montón de Buenísimo. alarmas y otras vainas. Entonces creamos un robotcito al que vos le podías preguntar cualquier cosa de talento humano. Solo que en esa época pues uno tenía que bajar la base de datos de cómo chatear para que tenga este tema de lenguaje natural. Nos bajamos una de Meta, de Facebook. Entonces esos son chats más relajados. Y imagínense que hubo una oportunidad donde una chica llegó brava el otro día porque ella quería hablar con Ignacio. Ignacio se llama el robot. ¿Que quién era Ignacio? Que ella tenía que hablar con Ignacio. Y, pues no, esto es un robot, esto es inteligencia artificial. Y no, yo tengo que hablar con Ignacio. ¿Por qué pasó? No, había cuadrado para ir a cine con ella a Oviedo, el robot no llegó, entonces la pelada estaba brava porque, entonces imagina usted qué Pero esa es tanto, la rato tuvo, película. qué tanto rato tuvo que hablar usted, La película chatear del que con se alguien. enamoró de una... Her. ¿Cómo se llamaba? Her, Her. con Joaquín Phoenix, que es De la un robot. película que se enamora de la voz. Sí. Enamora de la voz, sí. ¿Y, qué pero pasó entonces con ¿Y qué pasó con ese? Con el eso, robotcito. eso fue un emprendimiento. Eso fue una idea que tuvimos con el equipo de innovación de la compañía Ajá. y lo teníamos interno. Entonces era un experimento. ¿Y ella cómo había Jugar. llegado a ese robot? La estudiante. Era una No, empleada. no estudiantes, eran empleados de la empresa en la que yo trabajaba, entonces No, todos digo teníamos yo la que acceso. estaba brava porque no le llegó. Esa, Una empleada. era empleados, es que acuérdate que era un tema para talento humano. Ajá. Entonces era en empleada, entonces todos chateaban, pues uno podía chatear, pero ¿qué tantas veces tiene que chatear uno para que aceptes ir a cine con alguien con el No. que estás chateando? Pues en esta época las redes sociales, pues un swipe y demás, pero aquí es con un robot, por decir algo en Teams, que es la plataforma pues de comunicación de una compañía. Y el cuánto Bueno, tiempo... estamos acumulando tecnología de internet, de computadores desde el siglo XIX y la Segunda Guerra Mundial le pegó una disparada sobre todo para decodificar los Puro algoritmo. mensajes de los nazis. ¿Cuándo coge esa fuerza tan impresionante que llega en el 94 a Colombia ya como un sistema?
Pero no, o sea, el Internet arranca en los 50, es que es como tú dices, o sea, ¿de dónde veníamos? De eso, literalmente de codificación de mensajes, lo que se ve mucho con temas de Turing, tratando de sacar mensajes de los alemanes, pero la computación como tal ahí era muy insípida, entonces no teníamos grandes procesos para hacer cosas tan simples como, digamos que vamos a investigar un gato. ¿Qué es un gato? Entonces, describa pues un gato. O sea, te toca programar paso por paso. Entonces, que es felino, que es mamífero, que tiene bigotes, no tiene bigotes. Entonces, la programación en esa época, pues las primeras redes neuronales, que es como se empieza a llamar este mundo de la inteligencia artificial, no dieron abasto y caímos en lo que se llama el primer invierno grande de la inteligencia artificial. Entonces, de los 50 a los 80 no pasa mucho. Pasan muchas cosas. Hay muchos investigadores trabajando, pero no lo vemos afuera grande, perdón. No lo vemos afuera grande. Entonces, se queda ahí muy estancado. En los 80 ya llega la computación, que se acuerdan que ya llegaron los computadores a las casas, el Mac, o sea, los primeros Macintosh, el IBM PC. Entonces empieza a cambiar la forma en la que interactuamos con la máquina y hay más avances en la programación, hay más desarrolladores. Y eso es pura matemática, ¿cierto? Eso es pura matemática. Ahí llega ya la época que es más en los 90, lo que se llama aprendizaje de máquina, que es el ejercicio de que la máquina aprenda ya sola. Eso. Porque tenemos tantos datos que entonces el problema que teníamos antes, que era que había que programar cada cosita, lo resolvimos con que vos le pones los datos y ella saca patrones. ¿Cómo se llama eso? Machine Learning, que es el aprendizaje de máquina. Y ahí la máquina solita empieza a hacer cosas, entonces la usan para temas de logística, para temas de rutas. Entonces, un uso que tienen todas las personas en el bolsillo, Waze. O sea, Waze es por detrás una máquina que ha aprendido del comportamiento de todos nosotros. Maravilloso. Saca unos patrones y te dice, ¿Y predice? Claro. Lo más parecido que a Dios, omnisciente, omnipotente y omnipresente. Y se equivoca montones, y por eso los que nos están viendo, algunos dirán, no, yo no le confío siempre y veo. Y es verdad, hay uno varios no confía casos, siempre. Hay casos. En octubre del 2019 aquí en Medellín se bloqueó toda la ciudad. Entonces se bloqueó Waze. Entonces nosotros entrevistamos a 3 personas, a una señora que salió del Politécnico, ella vive en Sabaneta. Entonces es de las personas que uno le dice, siempre confío en Waze, José. Yo me monto al carro, pongo casa, porque ya la tengo grabada, pongo la casa, 45 minutos normalmente, y pongo un podcast y apago el cerebro. O sea, confío en lo que ella me diga. Si Waze me dice voltea a la derecha, volteo a la derecha. Y en salió el Politécnico. En EAFID, de ahí en la Guacatala, la mandó a la derecha, después la volvió a mandar para la regional y la llevó hasta San Javier. 3 horas y media llegando a la casa. Sí, a mí me hizo perder una cita de un cardiólogo importantísimo que me mandó al carajo. Nunca más me quiso volver a recibir porque llegué tarde. ¿Oíste? Y por culpa de Waze. No, pero maravilloso. Da tristeza que haya segmentos. Yo seguiría derecho, pero los hay, entonces vamos para el seguís en el segundo, seguís contando. Bueno, sigamos con Waze. ¿Sabes? Yo le daría como una entrada. O sea, que lo que nos estás diciendo realmente es que ustedes han ido formando la máquina. Les da, o sea, y sí, como la información para que pueda... Entonces, cuando lleguemos la gente, a esa cosa extrema de inteligencia cuando artificial. le preguntas a la gente en este momento que si está usando inteligencia artificial, te dicen no. Pero venga, es que usted usa Spotify, claro. Inteligencia artificial, usted usa Netflix, claro. Waze. O sea, hoy en día estamos rodeados por eso, más que la manipulación de Netflix con House of Cards. O sea, si se acuerdan, eso fue una serie que fue de las primeras que la gente se moría por verla tipo maratón. Y realmente fue un proceso muy interesante en el 2012 de la gente de Netflix entendiendo el consumo de sus usuarios. O sea, cómo estudiaron un nicho muy específico, usuarios que les gustan las series británicas, y a ese nicho lo analizaron. ¿A qué horas prende y apaga el televisor? ¿Qué hace? ¿Qué le gusta? Si ve 15 minutos, esos 15 minutos cómo tienen que ser. Y la serie fue hecha así. Entonces, literalmente hoy estamos en ese punto donde sí, con toda la data que hemos generado, esto se ha ido entrenando de una forma que hoy en día nos parece muy natural. O sea, vos conversás, vos decías ahora en el detrás o en la previa, que es muy mamerto alguna de las inteligencias que estás hablando. ¿Cuál es la que es muy mamerta? No digamos. Pero si cada rato eso me da una era muy las mamerta. líneas políticamente correctas, entonces yo la contradigo
Y no, Claro, pero te impresionante. parece que estuvieras chateando como con un asistente. O sea, si vos le quitas el ejercicio Y yo lo de que saludo estás y hablando todo. con una máquina y le pones un nombre, Cristina, No, Claudia claro. o Jorge o como quieras que se llame y pensás que es tu asistente o un minion, No sé, entras por el lado. María Clara, si damos el salto, ¿cómo diablos existe una cosa que uno le dice más o menos? Yo le doy las pautas y a los 10 segundos, 20 segundos, me tiene casi que un tratado y desarrollado con una redacción hermosa, correcta por lo demás. A veces comete errores, pero bueno, en fin, ¿eso qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Literalmente arrancaron o sea, en el 2017 sale lo que se llama un paper, una investigación, que se llama Atención es lo único que necesitas. Esa investigación estaba muy orientada a realmente resolver uno de los problemas que teníamos en esa época. Todos hemos hecho traducciones con Google Translator, con DeepL, con la herramienta que sea, y las traducciones que hacíamos hasta esa época no eran muy fidedignas. O sea, si usted le pasaba un texto muy largo, traducía muy bien ciertas partes, cansaba pero los- después, no, o te confundía cosas. Es que palabras, yo le digo a la gente, yo no tengo interés en el aumento de la tasa de interés. El robot no diferencia esos dos intereses claramente, que entre inglés y español no hay lío porque es casi que la misma palabra, Y pero no- traduzca eso a chino, son dos palabras y dos conceptos muy diferentes, entonces es un enredo. Acordate que cuando uno habla, la entonación También. cambia el También. Ya vamos para allá, téngala ahí que la habla es muy importante lo que estamos viviendo La hoy en día. intención. No, la forma de hablar, que eso se está moviendo. Entonces esto nace es para eso, para resolver un problema de preguntas frecuentes en lenguaje natural, que se llama literal, que yo le pueda hablar como chateamos y normal, sin que haya líos, y mantener el contexto en lo que está pasando, es decir, que no pierda, no se distraiga, no esté ahí. Entonces, cuando nace con eso, empiezan a resolver ese problema y ahí es donde nosotros tuvimos acceso a lo que les contaba ahora, entonces podíamos jugar, eso parece que entendía, si vos le ponías información de tu empresa y hacías como una afinación de la información, te respondía con esa afinación, pero estas empresas empiezan a meterle más datos y le meten más datos y le meten más datos. ¿Qué es meterles datos? Entrenarla, que es lo que Información. se llama información, que es el entrenamiento. ¿En qué momento deciden salir? Porque es que como esto es tan viejo y creemos que es de ahora, por eso dije, es de moda, pero... Cuando vos decís salir ChatGPT. Exacto, cuando salen al aire. ¿Cuándo salieron O sea, del ¿en qué closet? momento dijeron estamos listos? No, pero yo porque todavía- todavía nos seguimos equivocando porque no hay información suficiente, no sabemos preguntar. Yo le en fin. pediría que esa sea la conclusión de la conversación de ahorita, pues de la pregunta, pero es cómo fueron llegando a una posibilidad como la que plantea María Clara de salir, además, inclusive pasa es que como ya- gran negocio. No, o sea, sí, buena pregunta. Lo que pasa es que ellos nacen como una fundación realmente, entonces es un ejercicio de democratización de la inteligencia artificial. Entonces lo que hacen es una tecnología que otros pueden usar, pero que esté libre, que la podamos, por invitación, varios investigadores de muchas universidades pudiéramos acceder a ella, pero es una forma de fundación, es sin ánimo de lucro. Entonces Te hago un no arrancan paréntesis, desde ahí. los que odian a los Estados Unidos no saben que el Internet es un regalo norteamericano, particularmente del ejército Particularmente el norteamericano. Un regalo a la humanidad, señores, para que sepan. Bueno, Ah, muy bien. literal, que eso es una optimización de las redes de comunicación. Pero sí, pero esta No, pero fundación seguí, arranca... perdonaba la interrupción. No, es buena idea de historia. Pero esta fundación tenía ya la tecnología, entonces realmente, María, no es que pase que salgan, sino que hay una empresa que se llama Sequoia Capital, que son los que fondean startups, los que le ponen la plata a varias startups y son los que hacen más grande. Toman una foto en agosto del 2022 y hay alrededor de 400, 500 empresas que ya hacen temas de inteligencia artificial, pero la foto, lo bonito es que cuando hacen el análisis dicen qué tecnología usa cada uno de los frentes. Entonces, las de texto, ¿qué tecnologías usan? La primera, OpenAI. Las de imágenes, ¿qué tecnología usan? OpenAI. Las de video, ¿qué tecnología usan? Una vaina de Microsoft. Las de sonido, ¿qué tecnología usan? Una vaina de Microsoft. Entonces, cuando uno mira la foto, ya estaban pasando cosas. Herramientas como Copy.ai, Jasper, hay otros montones donde ya la gente, por ejemplo, el área de mercadeo las usaba bastante. En noviembre del 2022, ellos sacan un prototipo de algo que se puede usar y lo ponen abierto, así como dices tú, regalo. Entonces, úsenlo, porque esto es un prototipo llamado ChatGPT. Entonces, cambia la dinámica de, venga, ya no es
unos poquitos invitados a usar mi tecnología detrás de cámaras, sino que la ponen al uso de todos, al alcance de una página web, te registras súper rápido y fácil, y fue la tecnología con mayor crecimiento. O sea, en menos de un mes superó los números de muchas otras empresas. Miles de seres humanos usándolo, de pronto miles de millones, Millones, no tanto. millones, Sí, bueno, millones, seguí. millones en un tiempo súper récord, con un agravante, es que para los usos que muchos la estábamos usando en esa primera etapa, ellos no sabían que eso servía para eso. ¿Cómo qué? Cosas como pasar el examen de Derecho en Estados Unidos. ¿Cómo? O sea, Que eso es a ellos los sorprendió la forma en que la todos los gente días, lo todos los usó. días. Las experiencias No que lo yo- habían visto, pues no lo pero veían sigue, venir. o sea, no es No te- que los sorprendió y los dejó de sorprender y ya saben, no, a hoy. O sea, cuando miras la gente de Anthropic, que es otra empresa de estas que hace lo mismo, que son los de Claude, que son competencia. Hace poquito había una mesa redonda de la gente de Claude en YouTube compartiendo experiencias, y todos los días los usuarios que experimentan con inteligencia artificial les enseñan a estas mismas empresas, ve, esto sirve para esto. Lo que te digo, el examen del Barn en Estados Unidos, que es el de Derecho, el de abogados, que es muy complicado, lo pasaron sin saber que eso podía pasar, ese tipo de cosas. ¿Y Porque cómo le fue? le fue muy bien. Y a hoy en día en Pues le en pasaron el educación, examen con el uso de... Ay, pasaron el examen con eso. Hoy en día en educación, cuando toman la foto, supera el 80% de nuestros estudiantes. Entonces es un... El 80. A mí me parece bajito, muchos porque eso muchos es tan temas. perfecto que yo diría que el 100. No, No, eso- no, eso el 100 es- miente constantemente, eso es un punto importante. O sea, ¿Por qué? Porque él lo que hace es un ejercicio de conectar, él realmente no sabe, o sea, él por detrás es números únicamente, entonces él no sabe el significado de lo que nosotros estamos preguntando. Oíste, no y ahí hay, hay una magia en el prompt, pues en cómo pregunta uno y qué Eso no posición hay- tiene. Ese no es hay el- un cierto nivel de tratamiento despectivo al que no pague. Porque yo una vez yo la pago. Pero él descubre Te quién ha pagado y discrimina, quién te no. Y me discrimina. metí en otra sin decirle que era yo. Y me dijo un mundo de barrabasadas. Y yo, de historia además, temas históricos. Yo estaba preparando una intervencioncita pequeña, me acuerdo muy bien, en Santa Fe de Antioquia, sobre el Puente de Occidente, que es una belleza de historia. Y hay que invitar a alguien que nos hable de eso. Y entonces pero yo sentí que me estaba era como mamando No, gallo. pero no es que sea discriminación, José, sino que realmente el punto es que no usas el mismo modelo que la gente que paga. O sea, los que pagan tienen acceso al modelo más avanzado. Los que están en el gratuito es la tecnología que va un poquito más atrás. Y a medida que van saliendo nuevos modelos, ya acabamos de frenar eso de que vayan creciendo. Ya llegamos a un punto donde ha crecido tanto que crecer un poquito más ya es muy complicado y ya ellos están trabajando en otros usos nuevos. Pero lo que pasa es eso, no es tanto que te discrimines, sino que estás en el modelo anterior o te dan menos tiempo de pensamiento. O sea, no... Un genio que tenemos nosotros en la presidencia de la República de Colombia dijo que eso era una locura, que eso había, que prácticamente que había... ¿Te acordás del ludismo? No sé si conoces el concepto de lud, un personaje que era un obrero, enemigo de las máquinas porque iban a acabar con el trabajo y entonces las destruían. Responderle desde acá a quien dice que eso va a acabar con la humanidad y que... Que responderle desde acá, qué responsabilidad. O sea, hola. Sí, buenas, ¿cómo me le va? No, pero en este momento hay muchos críticos. Hay un tema que se disparó fue más el año pasado, este año no se ha visto tanto el tema de los artistas. O sea, que tanto ¿Por el qué? arte, porque no Ah, tanto la por el tema de la creatividad. creatividad, sino No, las voces, la propiedad por ejemplo. intelectual. voces, la gente de las voces, los artistas de arte digital, que es fácil copiar, o sea, ya la inteligencia artificial, vos le decís que te crea una imagen al estilo de Picasso y te saca algo muy parecido a un Picasso, entonces... Por ejemplo, yo te voy a poner un perdés- ejemplo de la música. Por ejemplo, si tú quieres hacer una campaña de marketing hoy, y pues nosotros lo hemos hecho, hay un personaje que lo hace, entonces nosotros tenemos un artista, pues yo, y ese artista dice, güey, pues yo voy a hacer esta canción si la hago con este otro, que es top, sonaría delicioso. La inteligencia artificial te graba Pero la ese ya, canción con digamos, la te- integración, pero te graba la canción con o sea, ese otro no hizo nada, o sea, te se pone graba lo con otro. inteligencia. Entonces tú lo metes a redes y lo etiquetas y le dices, hey, hacemos esta colaboración.
pues obviamente eso todo el mundo sabe que es inteligencia artificial, o sea, ya está dicho, es como cuando vos pones ahí, pues Como un Bueno, voy a chillito. no es preguntar un una engaño, cosa pues, de no es un engaño. re No, estúpido. Lo que pasa es que, ahí antes de que preguntes eso, lo que pasa es que eso es una mirada que es una mirada muy interesante, que es una mirada que potencia la creatividad. Claro. Pero hay otra mirada, es que... Oscura. Claro, es que hoy en día con 18 segundos, y ustedes que están en este programa con esas voces, pues ya uno podría sacar audios de María Este o programa tuyos. incluso. Eso por seguridad literal, también Pero es te hago gravísimo. una Empieza a pasar pregunta. ese tipo de cosas. El sistema da para que yo, por ejemplo, tenga unas ideas, dijéramos sobre el amor, vamos a, que es lo más recurrente en las canciones, o sobre cualquier, o tipo Perales, pues una historia, Sí. como decía García Márquez, que le encantaba Perales porque eso era una historia muy buena. Y entonces yo le doy los elementos y le digo más o menos cómo son los sonetos y eso. Y Te hace la hace canción. como una cosa nueva que no la van a encontrar nunca en ninguna parte de... Correcto. Y puedes arrancar O desde sea, más, es por- puedes arrancar desde más atrás, puedes solamente decirle yo, tal cual como lo dijiste, yo quiero una canción Flow sobre el Perales. amor al estilo de José Luis cómo es él? Perales ¿Y cómo te es sale, él? y te sale una canción al estilo de José Luis Perales con con el mismo ejercicio de puedo creer. storytelling. Y puedes Pero decir con con la voz, seguridad y puedes que decir nadie- con la voz de alguien que te enguste. Y No, te no, sale. porque eso ahí no, yo voy es a la propiedad. No, a la propiedad y a la interpretación, a Y a lo la que Esa es sea. interpretación. tuya. Eso es tuyo. Eso ¿De es quién es eso eso? no sabemos todavía. Eso es un debate que hay en este momento muy fuerte en términos de dos cosas. Uno de propiedad intelectual, o sea, realmente a quién es todavía no es claro cómo lo vamos a, pues cómo garantizamos. Uno, la protección de lo que yo ya hice y que estas inteligencias están entrenando de lo mío. Entonces, ¿cómo me van a reconocer Bueno, que es que se estás basaron en mí? oyendo la Y por melodía el otro y eso lado, quiere decir que vamos para el interrumpamos, otro que pero sigue. entras con eso porque yo veo que la propiedad intelectual sí tiene ahí un gran debate. Ahora Es debate, es hablamos. debate. Continuemos. Sí, estábamos diciendo, o sea, realmente el tema de la propiedad intelectual es un debate muy fuerte, porque uno es el ejercicio creativo y me apalanco, pero en este momento hay un debate de, primero, esto de dónde se entrenó. Y, por ejemplo, en Instagram salió el debate, yo no uso inteligencia artificial porque la gente no lee los términos y condiciones de las plataformas. Entonces uno sube una foto y esa foto es propiedad de Meta realmente. Entonces, usted ya lo compartió. Dos, lo que preguntabas, oiga, pero es que yo fui el de la idea. Entonces, al final, ¿esa canción es de quién? ¿Es mía o es de la empresa con la que hice? Por ahora es tuya. Pero lo que pasa es que con inteligencia artificial no es como cuando pintábamos, ahora que tú decías, es que esto es como la pintura, no es como cuando pintábamos que yo puedo demostrar es que yo tengo las capacidades para, sino que es que esto lo hizo por mí, entonces si lo Bueno, hago, ahí también hay esa cierta parte. ética de Total. intelectual, por ejemplo, sobre todo de los profesores o de los que escribimos algo. Yo, por ejemplo, he hecho ya dos experimentos de decirle a inteligencia artificial que me escriba tal cosa. Y la he citado como inteligencia artificial me respondió. ¿Qué te acompañó? Pero no, acompañó, no me la hizo. Yo simplemente le pongo comillas. Pues yo fui el que le pregunté y le di los Eso, datos. por eso, pero volvió tu copiloto, que es el ejercicio que tiene, por ejemplo, la gente de Microsoft, que dice la responsabilidad fue tuya. La pregunta, tú decías ahora el tema de saber preguntar, la pregunta fue tuya. El Y el- tono y a dónde querías que te llevara fue tu elección. Y aparte Entonces, le metió también información, no le Pero dio me parece información muy adecuada. desgraciado Responsabilidad. decir que eso es mío. Yo todavía pienso así. Sí, pero sabes que eso es como en los 50, si no estoy mal, en París hubo un artista que no alcanzó a llegar, no tomar el viaje transatlántico y por teléfono le dictó a sus asistentes en el taller en París cómo tenía que ser la obra es de quién, del asistente en París que la armó o del artista que habló por teléfono y le dijo qué hacer. En este caso sería los dos, porque si es una obra pictórica. Entonces son los ¿o qué era? dos. Era una escultura. Lo que Pero- pasa es que José Obdulio yo creo que no ha cogido el tema de la importancia de la pregunta. O sea, la pregunta no. es demasiado clave. Entonces, si tienes una responsabilidad y tienes un crédito. Si tú le otorgaste a él la información adecuada, si le metiste, por ejemplo, yo soy José Obdulio Es que Gaviria eso queda, y, o queda sea, tan bueno que a mí me da pena decir que eso es pero mío. es que tú haces cosas muy buenas también, ¿cómo así? Claro, pero es que pero es... Él se está, no está mejor la máquina. Yo ahí tengo mis dudas. No, hace poquito hubo un experimento, sobre todo con papers de investigación, con investigaciones, donde lo que hicieron fue todas las introducciones de las investigaciones, las escribieron humanos
y las escribieron con inteligencia artificial y la pusieron hacia la prueba del sabor de Pepsi, que Sí, usted sí. sin saber cuál es cuál, la gente prefería leer las instrucciones con inteligencia artificial y el 40% de las personas solamente es capaz de identificar cuál fue hecha con qué. Entonces, ¿Sabes una cosa vamos que hacia yo allá. noto mucho? La puntuación. Todos peleamos con la puntuación. El punto y coma, la coma, el punto seguido, el punto aparte. ¿Te parece que impecable? Muy bien, muy bien. La ortografía, pues ni qué decir. sí, claro, Ve, es que, hablábamos es que ahora sigue las reglas del lenguaje. ¿Te acordás cuando dijimos que lo del tonito? La parte del tonito, sí, es que empezamos a ver que ya le puedes hablar. Entonces ya inteligencias artificiales como la de ChatGPT o la de Claude, ¿Estás Ah, seguro? le no lo has puedes hecho hablar. no lo has hecho con audio. No, nunca. Le No. puedes decir, hazme una carta de amor para Carmenza. Se nos Y no dice internet sabes aquí. lo que te saca. Y que, Yo le y digo, que converse, pero ella que salude. él todavía no conoce a Carmenza, entonces habrá que darle No, unos pero tú le datos. das los datos. Es mi esposa de tantos años. Pero no hay. Me cuida mucho. No tenemos internet porque eso es una nota, José. Eso la es una verdad. nota. Y Habla ahí ahí. sí te Vean, lo llevo ve. de enamorado. Hola, ¿cómo estás? Si lo llevo de enamorado, la rompe. No alcanzó. No, Ay, Sí. exactamente. Bueno, no, te vamos a invitar el año entrante, que en el Hay que- la 25 tenés vamos que a tener invitar. mucha tecnología aquí. Pero no quiso hablar hoy, vino Ve, pero le puedes no, hablar. pero vamos a hacer eso en el 25, por ahí en enero, febrero, para que hagamos todo eso en la práctica. Vas haciendo ese tipo, el experimento que ibas a hacer. Bueno, yo sinceramente todavía no me siento dueño de las cosas tan bien hechas que escribe por orden mía y solicitud mía y datos míos, pero no. ¿Cómo ves Sinceramente, el no. tema de imágenes y diseño gráfico? Porque todavía a mí ahí me ha costado un poco. Yo también lo uso mucho, pero es más, lo usé incluso a José Obdulio, nunca te conté, pero cuando estábamos haciendo, pues como revisando cómo podría ser este set, pues que cuál era el espíritu de este programa, pues nosotros hicimos pues le metimos al chat GPT. Somos José Obdulio y yo, estos son nuestros perfiles, se va a llamar así, pues los colores, cómo debería ser. Que te Entonces, ayude con ese tipo de cosas. ¿cómo sí. debería ser el set? Y te voy a mostrar lo que me arrojó. De hecho, íbamos a invitar a mi perro que fuera parte del set, para que fuera parte de esta Fuera parte de conversación, la- sino que no se veía, bueno, en fin. Pero todavía me queda como una duda en temas como diseño gráfico, como de temas... Pero se como vuelve un de- aliado, o sea, yo sé y conozco gente que la está usando con el ejercicio de que me analices un espacio como con las normas del Feng Shui. Entonces le subís una foto y Ah, te no, ayuda esa a está organizar bomba, la esa casa. está bomba. De organizar la casa, no, Ay, eso lo voy a sigue y hacer. funciona. Ve, Hay que pulir, eso todavía le faltan Pero cositas. sí tengo pero como son la los usos. percepción de que es en esa parte... diseños de gráficos, diseños de automóviles, ¿sabes de alguna experiencia ya? En diseños de autos todavía no conozco el primero 100%, pero sí en temas ya de pruebas. O sea, en estos días hablaba con una empresa donde para hacer toda una campaña publicitaria, pues, en vez de tomarle fotos al carro, que les presten el carro y demás, sí, pues con el carro escaneado en 3D, sí lo podían poner contra un montón de fondos creados por inteligencia artificial. Entonces es como una combinación entre los dos momentos. Entonces es un apoyo, pero solo el carro no conozco casos. La noticia de esta semana es que salió un sello discográfico, si no estoy mal, en España, con todos los artistas Digitales. son con inteligencia artificial, o sea, ninguno es real. Y si tú te metes, los 4 artistas pues ya están en Spotify, tienen vida, o sea, te puedes ir, o sea, y tú lo ves, esta estudio, O sea, tal no cosa, existen. no existen nada, y ya tienen la canción en Spotify y van a firmar con la disquera, o sea, y el marketing vale muchísimo menos, pues porque eso es mentira, o sea, no es Danos verdad. datos de, Ese es el- de Entonces esos vamos a estar, debates. vamos a estar como, o sea, vamos a estar en un concierto con hologramas o con qué, con una Con- cosa ahí. Y las Sí. películas, o sea, ¿qué pasa también con todas Pero esas acordate cosas? del experimento de gorilas, que vos no veías quiénes eran los artistas, veías eran unos dibujos animados que realmente era. Pero sí, eso se ha visto mucho. El año pasado arrancó varias agencias digitales a crear esos avatares de ese estilo que tienen vida. Entonces yo me acuerdo mucho una española, Aita o algo así se llama, que vos la veías y todos los días subía una foto. Se llama Entonces, entre comillas, no existe. No No, sí, existe, sí, sí, no pues no existe, pero existe. por eso se llama
y otra cosa que no me acuerdo, pero todos los días publicaba algo, pero lo bonito de la campaña que hicieron, todas las fotos generadas por inteligencia artificial, las de ella, pero en las historias ponía que es que estoy comiendo en tal lado, entonces era la historia de lo que hace la gente normalmente, entonces quién sabe quién manejaba la cuenta, pero era ya la vida normal de la gente, entonces no, estoy aquí comiendo en no sé dónde, visito no sé qué, entonces a la gente le daba la intención a través de las historias de que la inteligencia estaba viva, aunque las historias, pues, aunque las fotos, claramente, pues uno veía IA todo el tiempo, Bueno. y ganaba, se hizo alrededor de $10,000 el primer mes, esa gente de la agencia por ese experimento. No sé hasta dónde habrán llegado, Pegaría. pero ese experimento empieza a pasar y el que cuentas con toda seguridad va a ver quién consuma de tipo de contenido. Pues si a uno Y le hay- gustan esas canciones, Hay una claro. predicción tuya de que tal cosa no será nunca Reemplazable. objeto de inteligencia artificial o no. No, en términos de esa predicción no, pero yo lo que creo es que realmente estamos para mí no estamos en la era de la inteligencia artificial, sino en la era de la excelencia en. O sea, lo que nosotros queremos es que nos atiendan mejor, nosotros queremos es que con la data que ya tienen mía, cuando yo llamo a la compañía de celular, no tenga que gastarme minutos enteros para que me expliquen. Ay, eso está Que muy lo que bueno, yo qué quisiera es ejemplo. que cuando estoy pagando algo en una caja, la aplicación del banco me diga, venga, usted no ha pagado los servicios, entonces usted no puede pagar con efectivo, o sea, porque ellos tienen la data. Es que a usted le pagan todos los X 15 y 20, ver, no le has mandado la plata a la mamá, porque saben que uno siempre le manda plata a la mamá tal día. O sea, que la inteligencia artificial sirva para mejorar la excelencia en, porque es que ahí es donde es divertido. Todos nos ha gustado alguna vez en la vida que uno entra al lugar, ya saben, ves, que, José, es que esto es lo que usted se toma, O sea, eso Dale es lo que uno Carnegie, quiere. el nombre es el sonido más agradable a cualquier oído. Y que te atiendan con tus gustos y que te atiendan con lo que hay. Es que alguien me decía, por ejemplo, la gente que era VIP en las aerolíneas y que por alguna razón usted no estaba viajando adelante, pues está viajando más atrás, y la aerolínea sabe que es que usted es una clase, puede ser diamante. Usted es diamante, ¿por qué no le llevan a usted que está sentado en la fila de atrás por casos de la vida? Venga, le llevan el cafecito porque saben que es diamante. Imaginen la atención cómo sería diferente y que nos atiendan a todos, porque es que ahí eso no discrimina. De todos hay datos, las cajas de compensación conocen que es que nosotros hacemos tenis de mesa Bueno, por allá o sea, desde chiquitos. lo que ahí estás predicando es que es una humanidad más agradable, más Es que eso es lo que deberíamos empática. propender. Eficiente. Claro. Y ahí el tema también Eficiente. de la inteligencia emocional o el liderazgo, ese tema de esas habilidades para poder gestionar todas estas cosas, pues es difícil pues que la inteligencia artificial le enseña a uno a gestionar emociones. Yo creo que eso es un llamado también a mirar para Eso adentro. por eso sí pero es un dolor de cabeza, María, porque realmente también pasa. Nosotros hablamos con un emprendedor de aquí, colombiano, que él tiene una startup de estas que hace avatares, donde la gente interactúas con un avatar, entonces la gente sabe que está hablando con inteligencia artificial, pero aunque sabe que está hablando con inteligencia artificial, muchas veces le dicen es que eres la única persona que me ha escuchado, porque entonces ya se empieza a mezclar eso. Y se Entonces es modula muy duro. como si fuera una persona Y ahí, real o y no, la gente siente que es que está hablando con una persona real, entonces se abre y demás. Entonces empezamos a tener un tema también de problemas de salud mental asociados a la conexión. Entonces yo me siento esa adicción, porque las redes sociales en general y las plataformas digitales lo que buscan es que usted la use más. bueno, Mira pero que también podría ser al revés, volverse él una especie de reemplazo ahí del psiquiatra, del Y ese psicólogo. robot no se psiquiatra, enamora de uno. Eso no robot- puede pasar al hay- revés. ya hay servicios, María, que uno puede contratar robots digitales como por $10 y usted le puede decir que quiero que me joda, que no me joda y lo parametriza. Pero hubo un experimento en los 60s, que es el primer experimento de crear un psicólogo. Entonces uno podía chatear, eso sí. Chatear. Sí, era chatear, pero era terminal verde, pues estamos hablando de los 60s, toda esta vaina. Pero sí, la gente se enganchaba en la conversación con el psicólogo. Elisa se llamaba, y uno, pues parecía que uno estuviera teniendo una sesión con un psicólogo. Entonces es fácil reemplazar esas emociones, pero uno sí se pone ahí. Entonces lo que tú dices, o sea, puede que nos enseñe a ser más conscientes, pero también tenemos toda esa otra preocupación de la gente que reemplaza. Ustedes hablaron de productividad, hablemos de fábricas, por ejemplo. Podría darse el caso de fábricas que multipliquen enormemente su productividad. Hay una empresa europea que se llama Klarna, que el año pasado, a finales del año pasado, hicieron un experimento y es poner a que el robot atienda, así como si fuera un canal de ventas, un chatbot,
y mejoró los números de atención, o sea, ganaron alrededor de $4.000 millones solamente en el ahorro que se dio por una buena atención. Bien creados, porque todos hemos chateado con un chatbot y son muy aburridores y demás, pero estos lo hicieron muy humano, muy ¿Reemplazaron cercano, vendedores o qué? 700 personas. Reemplazaron 700 Pero personas. no las despidieron, sino que las movieron a atender otro Claro, tipo de Cosas cosas. para el reubicaron. siguiente Lo más segmento. difícil, pues como Más cosas o más menos- densas, como más complicadas. Sí, Bueno, no vamos a atención crear más pánico complicada. desde este programa, entonces vamos a oírte en el próximo segmento decir cómo hacen que esas 700 personas Se mantengan. Se entren a reubiquen. otro escenario. Sí, José, ahí lo que estabas diciendo del temor y ese ejercicio de estresar a las personas. No ve, cunda el pánico ahí, como ahí no funde el traducción. pánico. Sí, en varias redes sociales ha rotado mucho la frase de la inteligencia artificial no es lo que lo va a reemplazar, sino las personas que la saben usar. Y eso es de vendedor de humo, de los que vendían antes una vaina llamada metaverso y están vendiendo inteligencia artificial ahora porque cambiaron de negocio. Ve, la verdad, los reemplazos no es que se vayan a dar ahí, o sea, no es que la inteligencia artificial va a hacer el trabajo de las personas, pero sí vamos a poder mover la gente a cosas de donde hay que pensar más. En este caso, de la gente de Klarna pasaron a un segundo nivel de atención. Entonces, no, los casos más triviales y el primer contacto lo resolvía el robot y lo resolvía Y lo alrededor. resolvía bien. Sí, antiguamente se demoraban 11 minutos la atención de un humano, hoy en día se demoran 2 minutos. Entonces, para la persona, Ah, que es guau. lo que yo te decía ahora, ¿cuál es la experiencia que uno quiere? Que le resuelvan eso rápido y no tenerle que explicar y no tener todos esos debates. Pero cuando ya uno tiene un problema más grave, que necesita otro tipo de conocimiento, lo pasan al segundo nivel y ahí es donde están las otras 700 personas. Y en Ghana, en el país, crearon un asistente... Gana la empresa. No, el país, por eso hice énfasis ahí, en Ghana el Ah, país. en Ghana. En Ghana el país. En Ghana el Gana país. con, bueno, las dos son con mayúscula, muy bien. En Ghana el país hicieron una inteligencia artificial para acompañar la educación de los niños, de matemáticas sobre todo. ¿Cuándo? Este año, el experimento O sea, es de lo este están año. probando. Ya terminó la primera parte del experimento con 500 niños y esos 500 niños se adelantaron casi un año de conocimiento a los otros Uy, qué compañeritos. maravilla. Entonces imagínate. Pero eso es demostrado. Entonces uno diría, sí, es uno de los casos más bonitos que hay, pero uno diría, no, es que esto está reemplazando al profesor, no, eso es un tutor adicional Eso, que eso exacto. es un complemento. Lo que uno tiene que entender es que esto lo que va a hacer es aumentarte, esto es una tecnología que te aumenta. ¿Cómo era que llamaba ese aparatico que tenía uno para matemáticas en quinto o sexto bachillerato? Que era una regla. Una escuadra. ¿Una qué? La regla de cálculo. La regla de cálculo, pues era una, inclusive la prohibían en los exámenes, como así, ¿no? Eso es. Es que en los 80s Steve Jobs decía que la computación era como la bicicleta para la mente. No lo comparaba con el carro o con otras cosas, porque no decía, es que uno necesita, cuando estás en bicicleta, haces un ejercicio, entonces te Seguir ejercitas. pensando. Claro, te ejercitas. Entonces, literalmente lo que estamos viviendo hoy en día es una tecnología que te aumenta, pero lo que hemos hablado hoy es, sos vos. O sea, no es ella sola va a hacer las tareas, ella sola pasa, no. O sea, porque mucha gente diría, no, entonces esos niños van a hacer trampa. No, esos niños que están aquí, ¿qué hicieron? Encontrar una herramienta que les acelera lo que está pasando. Y cuando le miran el cerebro van a encontrar que está creciendo mucho mejor. Y que saben hacer otras relaciones y que saben preguntar, que era lo que tú decías ahora. Que hacer preguntas eso es un tema muy bien difícil, complejo. muy Es que, difícil. mira, que eso es una especie de tremendismo histórico. Lo de Malthus es el caso específico. Malthus, finalizando el siglo XVIII, 1790 y pico, él predijo, comillas, que iba a haber una hambruna porque la humanidad estaba creciendo a tal proporción que los alimentos no lo iban a seguir. Alcanzar. Y la verdad es que los alimentos no solamente lo siguieron, sino que se multiplicaron Sobrepasaron. enormemente. Y obviamente lo que decía yo de cierto presidente de una cierta república que habló con tremendismo sobre la inteligencia artificial, realmente no tiene idea de lo que es esto como instrumento de crecimiento de la humanidad, del bienestar de la humanidad, del saber de la humanidad. Sí, Así como ese ejemplo que diste de Ghana, ¿qué tienes mapeado? A mí que me interesa tanto el tema educativo, ¿qué tienes mapeado así como que sea un referente para pegarnos, para revisar? Sobre todo porque yo, que estaba en el sector educativo, yo creo que hay buenas intenciones,
pero no siempre sale muy bien. O sea, en el día a día vos enganchar a los profesores con una línea específica no es tan fácil. Cada uno dice que la usa y hará sus cositas, pero como una línea contundente como la que estás diciendo, o sea, ¿de dónde Que se lo ves pega uno? que ya está orientado por ahí. Sí, que hay una Sí. que vos decís, este país, por ejemplo, tiene, o esta ciudad tiene esto, qué bueno pegarnos de ahí, son referente, qué rico los O sea, sí, ejemplos. qué pena hablar en primera persona, pero acabamos de terminar un proyecto lo más de bonito con la Gobernación de Antioquia y la Corporación Gilberto Echeverri Mejía Genial. para formar 2.500 docentes de los municipios no certificados del departamento en inteligencia artificial, y son docentes de primaria y secundaria. Genial. Porque María, lo que tú dices, ese es el asunto. Venga, la educación es la solución para que nosotros salgamos de cualquier tipo de tema. Absolutamente. Pero hay que llevarla ya, porque es que no es llevarla a que aprendamos cuando estamos en la universidad, no es llevarla a que aprendan unos poquitos, sino venga, devolvámonos. ¿Cómo la usa un niño de primaria? ¿Cómo la puede usar un chico ahí? La gente le tiene mucho miedo. Mi niña la mía, tiene 11 años y ella es súper gomosa, entonces se pega a las clases. Entonces yo normalmente los sábados doy clases de cómo se usa esto y demás. Y se pegó y ella sufrió un ataque de pánico ahorita en enero, pero un ataque de pánico pues grave y demás. Y casualmente Claudia, la rectora, estaba dictando, cuando nosotros arrancamos semestre, es la bienvenida a los primíparos, de los primeros semestres. Y la charla de Claudia era sobre el miedo, cómo abrazar el miedo, cómo respirarlo y cómo el miedo te lleva más adelante. Entonces yo le conté a Violeta, hay que respirar, mira que Claudia tiene esto, mañana te mando las fotos, porque como es para los primíparos, eso se repite varias veces. Y Viole mirando esa dijo, papá, yo tengo que contarle a otros niños que esto pues se puede superar. Entonces, ¿cuál es la mejor forma? A ella le habían regalado un librito que se llama El Vacío. Entonces, en el libro infantil está como manejar ese sentimiento raro. Y entonces, yo voy a aprender a hacer un libro. Entonces, como aprender a hacer un libro, doméstica y en cuanto curso se metió, pero fue a la clase de inteligencia artificial. Y cuando termina la clase de inteligencia artificial me dice, papá, ya tengo el cuento. Yo, ¿cómo que ya tengo el cuento? Sí, es que es de un dragón que le tenía miedo a volar y toda la historia es que respira el miedo. Pues, ¿y cómo lo hiciste? Claro, se sentó con ChatGPT y fueron interactuando y ella lo cuenta muy bien, dice, es que ChatGPT es muy terco, pero no como tú le dijiste ahorita, no, ella es muy terco, él quería hacer otras cosas, yo le dije que no, por acá, y Violeta al final dice, uno tiene que tenerle paciencia, papá, pero no me reemplazó, yo hice mi historia. Y después con una de las inteligencias artificiales de imágenes, hizo alrededor como de 5.000 dragones diferentes para hacer su cuento. Entonces ya está a punto de lanzarlo, lo debería lanzar ahorita en 2025, porque ha estado muy juiciosa de organizar lo que le quede bien y todo lo demás, pero ahí es donde uno ve que eso es creatividad, o sea, eso es un niño utilizándolo de una forma creativa para impulsarse y hacer otro tipo de cosas, y ahí es donde vos tenés que llevar a todos. ¿Cómo enseñar ciencias naturales de una forma diferente? ¿Cómo simulás historia? Porque es que imagínate con esto, pues los datos que vos tenés, por uno tener ese sparring o hay esa inteligencia que te refute y te diga cosas, imagine cosas con vos, entonces el estudiante aprendiendo temas de sociales, como mirando. O sea, mi hija en estos días también le decía, porque le estaba yendo mal en la materia de sociales, y le decía, no, venga, ChatGPT, ayúdame a estudiar. Entonces el GPT le decía, bueno, ¿qué no sabes? Ve, Yo y la estoy temperatura acá, del voy. profesorado, de la academia, ¿cómo la sentís respecto a inteligencia artificial? complejo. Eso fue muy complejo en 2023, o sea, realmente recién salido, hubo Perdona, muchas vamos universidades. a ubicar en la línea del tiempo a los televidentes. ¿Realmente esto es de octubre? Octubre del 22. noviembre del 2022. O sea, Esto es- noviembre sí, señor. realmente. Y decís que al principio, Los 23, primeros meses de 2023 hubo inclusive muchas universidades en Estados Unidos que lo prohibieron, porque realmente lo que te decía ahora, o sea, es Generaba que miedo. no sabes si te están haciendo, si vos mandaste a hacer un ensayo y lo entregaste con esta vaina, entonces no pasa. cuadricularon los profesores. Al directivos. inicio, en lo local no, o sea, si vos miras casos en Colombia, en lo Colombia no hubo ningún caso, es más, pues fue muy rápido que se empezó a mirar, venga, cómo lo usamos, cómo nos movemos. Entonces, al principio sí hubo un tema de ese estilo. Hace poquito, creo que fue más o menos en marzo, que salió un informe, sobre todo en Europa, sobre cómo veían los profesores esto, y el 72% de los profesores en Europa decían, esto es para hacer trampa, ¿cierto? ¿Cómo? No puedo creer. Porque es que la verdad es que lo que vos decís, o sea, es que ya te hace las cosas, Sí, pero entonces también te cambia el reto a
Vení, es que entonces ¿Cómo vas a tenés que evaluar? cambiar la docencia, Claro, hay que claro. evaluar No, más Tienes que bien lo cambiar que, la el docencia, profesor tenés lo que que... está diciendo es que me están pillando. Es que, O sea, lo es que flojo que soy yo y lo... me toca cambiar lo que pido. Entonces hay un profesor que se llama Ethan Mollick en Wharton, en Estados Unidos. Ethan Mollick, en Wharton, en Estados Unidos, donde él dice, venga, es que el trabajo es en los dos. Entonces él pone trabajos que lo tenés que resolver con inteligencia artificial. Entonces de entrada no es entrégueme el trabajo, ¿Ya es lo involucras? las dos cosas. Es que para este experimento usted tiene que usarla y ya cambia la forma, la dinámica. Entonces eso es lo que empezás a ver ahora y ves, o sea, tenemos muy buenos investigadores ahora en el país, hay investigadores Por ejemplo, haciendo cosas quitarle muy a todos bonitas. esos profesores que andan todavía reacios o miedosos con la inteligencia artificial, quitarles el miedo ya, con una frase bien lapidaria, bien buena. Con una frase bien lapidaria, que es que literalmente, no, lo que nosotros le decimos a los profesores es que esto está diseñado es para los docentes, porque lo que decía Mari ahora, el truco es saber preguntar y los docentes ya tienen en su mente la forma de trabajar con ese otro al que yo le doy instrucciones, o sea, toda su vida se han encargado de explicarle al otro cuál es la tarea que tiene que hacer, entonces ya como diseñan las tareas que los estudiantes tienen que hacer, como diseñan eso, para un docente es muy fácil hacer lo que se llaman prompts, que es esas indicaciones a la inteligencia artificial. Para un docente es muy fácil. Esto está diseñado para ese tipo de conversación, porque ellos ya entienden eso, Mira, entonces potencia bastante. Elon Musk tiene pues el sistema de la, mejor dicho, internet Starlink satelital. Y ya Antioquia le compró las primeras antenas para escuelas. Para las escuelas. Porque es que es distinta a yo diría que la de una casa, pues es como dirigida a una casa. Para una escuela es como una vereda. Y eso va a cambiar completamente el mundo para toda esa vereda. Para toda la vereda, das más oportunidades. Y entonces cuando vos vas formas, a entrar ahí a preparar, o estás preparando eso es lo que te Los la contaba. docentes. gobernación, los docentes. Preparamos los O sea, que docentes no estamos para esto. hablando carretas, esos 2.500 van a modificar, van a revolucionar Antioquia. Y dijiste que ese es zonas el- ese es el- complejas, ese pues es el puro esperado. Bajo Cauca, cosas... Puros municipios no certificados, que son los que no son del Valle de Aburrá, pues realmente son regiones. Pero, José, es literal, porque cuando ya coges 2.500 docentes que entienden esto cómo se come, que pueden preparar ejercicios en clase donde la integren, o sea, esto cambia el chip y son oportunidades, porque entonces ya la persona no tiene que desplazarse de la región para trabajar en otro tipo de rubros. Entonces, Bueno, y de ahí me quedó pasan como a una desarrollo. cosa de ética. O sea, no me mantengo casi como tan prevenido de que estoy violando como unas ciertas derechos de autor, ¿o qué? No, de hecho la gente de OpenAI, que son los de ChatGPT, dicen que si te demandan por derechos de autor por cosas hechas por ellos te pagan el abogado. Yo la verdad, José, no sé dónde vamos a terminar con esa parte de la propiedad intelectual, porque todavía no hay como algo específico, Sí, ni legislación no hay cero. una legislación real pues frente al tema. Pero no, yo te diría, mientras vos la saques del común, que es no hacerle la pregunta trivial, pues como vea, haceme esto. Ella se te vuelve también plana, igual. Si vos lo haces trivial, eso es plano, y plano, la verdad es que plano lo escribía todo el mundo, que es como cuando copias y pegas de Wikipedia. Podríamos pedir preguntas y cosas para que las... Invitarla. Reid Hoffman, el que es fundador de LinkedIn, tiene un podcast que se llama Posible AI. Y en el podcast, uno de los hosts, así como ustedes, es una inteligencia artificial. Entonces el podcast no son solamente él y su invitado, sino él, el invitado y la inteligencia artificial. Mil Infinitas gracias. No, a ustedes por tenerme aquí conversando, muy Yo rico. me fui más arriba, infinitas. Todo emocionado. Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de Ti.